Gracias por esta linda oportunidad de poder compartir esta doctrina que produce gozo en aquellos que le gustan trabajar por la causa de Dios. Produce tristeza en aquellos que se convierten en jueces muchas veces. Se fue su cámara y también, ok. Ahí me encontrarán de nuevo. Ahora sí. Para muchos hermanos a veces le molesta que se lleven a cabo los bautismos, pero en el cielo hay gozo, dice la Biblia. Y esta es una de las doctrinas fundamentales que a mí como pastor me produce alegría al ver a la persona responder al llamado de Dios, entender que quieren vivir en paz y conciliar su vida con el Eterno. De manera que damos gracias a Dios por esta linda oportunidad. Como iglesia, nuestras doctrinas están todas fundamentadas en la palabra de Dios. No hay una donde te pueda coger una tijera y eliminar este texto o aquello, porque todo está fundamentado en el ejemplo vivo de la palabra del Señor. ¿Qué pensar sobre el bautismo? Para muchas personas también es un mito. Muchas personas creen que con solamente creer en Dios ya son salvos. Muchos creen en decir que yo sé que todas las iglesias buscan a Dios, pero el bautismo es testimonio vivo del Cristo que murió y resucitó. Es la expresión del arrepentimiento y es la expresión de una unión con Cristo. Es expresión también de la resurrección de Jesucristo en nuestra vida. Por eso damos testimonio, y más que esto muestra también la muerte al pecado. Estas son parte de los símbolos que refleja. El bautismo también es, el bautismo es también aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Llegamos a ser pueblo y somos recibidos como miembros de la iglesia a través del bautismo. De manera que este podría ser el pasaporte que identifica al cristiano como pueblo del Señor. De manera que también cuando una persona da este paso, hay dos bendiciones que se le otorgan al creyente. Número uno, el don del Espíritu Santo que posa en su vida. Y el otro don que recibe también es el don de ser perdonado de sus pecados. De manera que el bautismo se hace esencial para todo aquel que cree y que aspira a vivir en el cielo. En Marcos 16 dice, el que creyere, solamente no basta creer, también lo conlleva y fuere bautizado, será salvo. Dos ingredientes importantes en la vida. Creer. Pero ¿creer de qué? ¿Creer en qué? ¿Creer en qué? El fundamento de creer nos debe llevar a creer en Cristo Jesús, creer en sus palabras, creer en su doctrina que están fundamentadas en la palabra. Por lo tanto, cuando un creyente llega a ser parte de la iglesia, parte de los principios que debe aceptar son su doctrina, la doctrina que están fundamentada en la palabra de Dios. Y esto pues prepara el pasaporte en nuestras vidas. El bautismo prepara el pasaporte para lo que hemos de vivir en el cielo. De manera que lo que todo adventista debe saber sobre el bautismo, Jesús es el mayor ejemplo. Jesús creció, se desarrolló de una edad de 30 años antes de empezar su ministerio. La Biblia presenta en el libro de Mateo capítulo 3, 13 al 17, que llegó al río Jordán donde Juan estaba bautizando para el arrepentimiento. Y Jesús entonces entra en el diálogo allí con Juan el Bautista, diciéndole que necesitaba ser bautizado por él. Y Juan se oponía, dice la Biblia, pero Jesús dijo, deja, porque así conviene que cumplamos toda profecía. De manera, mis amados, que se hace importante entender que el bautismo tiene su fundamento bíblico. Ahora la pregunta sería, ¿tenía Jesús pecado para ser bautizado? Como iglesia y como pueblo y como fundamento en la palabra, Cristo no tenía pecado, pero permitió ser bautizado para entonces recibir la palabra de bienvenida en el reino de los cielos. La Biblia presenta que tan pronto subió del agua, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De manera tal que el mismo Jesús es nuestro modelo y el mismo Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
De igual manera, yo creo que cuando una persona ha hecho los arreglos del lugar para ser parte de la iglesia y ser sumergido en el agua, me imagino que en el cielo también dirán, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. El bautismo es símbolo de muerte, símbolo de una nueva vida, como decíamos al principio, pero también es símbolo del perdón de nuestros pecados, es símbolo de una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso, en el gran conflicto entre bautismo, Pablo presenta el bautismo como muerte a esa vieja vida y resurrección a una nueva criatura en Cristo Jesús, según lo presenta 2 Corintios 5, 17. Ahora bien, mis queridos, ¿qué importante paso necesita todo pecador? Indudablemente, durante la última parte del siglo II, algunos creyentes se unieron a la iglesia a través del conocimiento bíblico de Cristo como el Hijo de Dios. Y es interesante notar que en ese siglo II muchas personas se unían a la iglesia. Ahí la presenta que en ese siglo un solo sermón de Pedro, 3,000 personas se arrepintieron en un solo sermón. Pero ¿de dónde viene la base de ese arrepentimiento? El Espíritu Santo estaba sobre Pedro y posó en el lugar donde se dio el mensaje. Y el Espíritu Santo trajo al arrepentimiento todas estas personas. Es interesante entender también que para ellos creer también habían visto, habían oído la historia, la evidencia del Cristo que fue bautizado, del Cristo que hizo los grandes milagros, del Cristo que murió en lugar del pecador. Y es por fe que aceptamos la muerte de Cristo. Es por fe que aceptamos el don de perdón de nuestros pecados. Nadie en esta tierra tiene la potestad de perdonar nuestros pecados que no sea el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. De manera que en el siglo II la iglesia creció cada día se unían los que habían de ser salvos, dice la palabra de Dios en Hechos 2:47, cada día se unían los que habían de ser salvos. Hoy más que nunca también la gente se está uniendo, quizá mucho por el temor de lo que ha de venir y por lo que está pasando con la pandemia y los eventos sucesivos de la historia de este mundo que están prestos a cumplirse uno tras el otro. No obstante, nosotros como pueblo estamos más que convencidos que el Espíritu Santo está activo en cada persona que acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador. Por lo tanto, el bautismo es símbolo de la muerte a esa vieja vida y la resurrección, una nueva vida resucitando en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. El bautismo da inicio a una misión también redentora de Cristo en nuestras vidas. Da inicio a esa redención provista a través de su sacrificio en la cruz de Calvario. Por lo tanto, se hace menester que como pueblo podamos entender que muchos judíos también creyeron en la palabra y aceptaron a Jesús y fueron bautizados. Es interesante resaltar que había un tipo de judíos que también se unían a la iglesia y todavía existía la tradición de la circuncisión para ser parte del pueblo judío. Por lo tanto, el bautismo también inauguró su misión como el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aunque tan pronto la criatura cree en Jesús y lo acepta como su único y suficiente Salvador, acepta el bautismo, se une a ser parte de la iglesia viviente en la tierra. Pero esto también nos conlleva a una gran misión. Existe el mandato en Mateo 28, 19 y 20, donde dice que encontramos tres expresiones que llaman a la misión del Salvador. Lo primero es hacer discípulos. Es un mandato de Dios que nosotros como iglesia podamos ser discípulos. El segundo mandato es bautizarlo. Y es interesante entender que la palabra bautizo significa batizo, sumergir, no esparcir agua sobre una persona, sino sumergir la persona bajo el agua como fue sumergido Jesús en el Jordán. De ahí que creemos
con toda la certeza a través de la palabra que el bautismo, cuando una persona es bautizada, es sumergida en el agua y al salir entonces es símbolo de renacimiento, de resurrección, de una nueva vida en Cristo Jesús. Y el otro concepto que encontramos allí también es, el tercer concepto que encontramos es enséñale. Es importante entender que la iglesia adventista se preocupa por enseñar y es uno de los mandatos de Dios que nos manda en primer lugar a ser discípulos. Cada miembro de la iglesia a través del espíritu de profecía es llamado a ser discípulo, luego a ser enseñado y luego también nos manda a ser bautizado, como le enseña la palabra. El bautismo sigue siendo esencial para todo creyente. El bautismo sigue siendo la clave de nuestro pasaporte para llegar al reino de los cielos. De manera tal que se hace necesario entender que el etíope tenía el conocimiento de la palabra, entendía que algo faltaba en su vida. En la vida no basta tener conocimiento de la palabra. Si no vamos a Jesús, nuestra vida es vacía y sin significado. Por lo tanto, el etíope había leído mucho la palabra, la escudriñaba, pero un día se encontró con Felipe y entonces en este encuentro, Felipe, el Espíritu Santo lo tomó y le dijo, ve, háblale a este hombre. Y la Biblia presenta que la pregunta o la entrevista entre este etíope y Felipe fue la siguiente: ¿entiende lo que lee? Y el etíope respondió, ¿cómo voy a entender si no encuentro quien me explique la palabra? Allí se rompió ese lazo de barrera que impedía que Felipe se encontrara con este hombre para enseñarle la realidad de su salvación a través del bautismo. El relato bíblico presenta que en ese diálogo Felipe le dio a entender la palabra y el etíope entendió también la necesidad del bautismo. Hoy el mundo necesita conocer la palabra, no solo conocerla, también entender que al conocerla necesita ser bautizado como enseña la palabra para ser salvo. No basta los conocimientos, no basta cuánto usted conozca de la palabra, basta ir a Jesús, basta entender que Él mandó a que si creemos en Él, necesitamos ser bautizados para ser salvos. La historia de Felipe y el etíope nos da el resultado final que cuando tan pronto como Felipe bautizó al etíope, el Espíritu Santo tomó a Felipe y se lo llevó del lugar. Y dice la Biblia que el etíope llegó gozoso, porque el bautismo produce gozo, produce felicidad, produce el gozo de la salvación en todo aquel que cree, mi amado. Por lo tanto, el bautismo sigue siendo una gran necesidad en nuestras vidas. Si vamos también el otro episodio bíblico de Cornelio, un hombre piadoso que también era creyente. La Biblia presenta que también Cornelio necesitó ser bautizado y aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador para ser heredero de la vida eterna y ser usado a través del poder del Espíritu Santo. Una de las bendiciones que el Espíritu Santo presenta para nosotros es que sentimos el gozo de la salvación y que Dios desciende de lo alto para habitar con todo aquel que cree, mi amado. Por lo tanto, el bautismo es indispensable, tanto para el etíope como para Cornelio, y para nosotros en el tiempo actual en que estamos viviendo. Se hace necesario, mis amados, entender que el Espíritu Santo sigue siendo el agente divino que posa en nuestra vida para convencernos de justicia, de juicio y de paz en nuestras vidas. Es interesante entender también que la iglesia primitiva estaba cimentada en Cristo Jesús. Que esa iglesia primitiva también necesitó el poder del Espíritu Santo para predicarle al mundo del Cristo crucificado, del Cristo resucitado y del Cristo que un día vendría a la tierra. Aún esos pioneros murieron con la esperanza de ver a Jesús venir en la nube de los cielos. Hoy la esperanza está más cercana que cuando creímos. Hoy más que nunca necesitamos vivir cada día como si fuera el último día que nos tocase vivir en la tierra. Cada día pedir
el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas, pedir la esencia de ese agente divino que está disponible para todo aquel que cree y acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador. Por lo tanto, la iglesia primitiva también le era necesario entender, creer y predicar el mensaje a aquellos que habían oído y habían visto a Jesús. Por eso la iglesia primitiva creció rápidamente, porque cada día se unían los que habían de ser salvos. Esa unión lo lleva a un símbolo de que eran bautizados y eran parte de la iglesia viviente, de la iglesia que tú y yo hoy somos parte, de una iglesia que no debe temer al pecado ni a lo que ha de suceder, porque hemos creído en el Cristo que murió, en el Cristo que resucitó y en el Cristo que muy pronto vendrá a buscar un pueblo que haya vivido acorde con su santa y divina voluntad. Por lo tanto, como pueblo también vemos que los fieles, estos que han creído en Cristo, a nivel de una bendición de haber aceptado como su único y suficiente Salvador, el bautismo lo lleva a tener una renovación diaria en Cristo Jesús. Ahora bien, cuando una persona es bautizada no es santa de la noche a la mañana. Comienza un proceso en su vida. Comienza un estado de un niño en crecimiento en su ámbito espiritual. Y el tiempo, cada día que pasa, mientras más se acerca a Jesús y más pide derramamiento del Espíritu Santo y más cree que es parte de este pueblo, entonces más responsabilidades siente el ser humano de cumplir con la misión de predicar a Cristo a tiempo y afuera de tiempo. Mis amados, junto a esto encontramos entonces la esencia de entender que el Espíritu Santo trabaja en el ser humano para hacer de Dios un instrumento en la tierra. Por lo tanto, reflexionemos sobre esta cuestión. Hemos de asegurarnos de que cada candidato conozca al pie de la letra toda la doctrina de la iglesia adventista para ser parte del pueblo. Por esto que en cada bautismo los pastores, los ancianos, algunos dirigentes, se les delega tomar un voto ante Dios y la iglesia. Es como un matrimonio. El bautismo te hace parte de la iglesia porque cuando eres bautizado te has casado con Jesús. Pero hay muchas personas que en el diario vivir tienen amor escondido con Cristo. Quieren tener amor escondido, no quieren dar el paso del bautismo. No sé cuál es el mito que encierra a muchas personas a mantenerse sin dar el paso del bautismo. Y yo pido cada día que Dios me pueda bautizar con el Santo Espíritu en mi vida y haga de mí un instrumento de su justicia. Por lo tanto, mis amados, no olvidemos que como misión la iglesia conlleva un proceso profetizado. No olvidemos que como misión la iglesia también nos conlleva a cumplir con una misión en la tierra, y es al entender que Dios nos ha llamado a pregonar el mensaje, pero no solo a pregonar, a esperar también que el Espíritu Santo haga un trabajo especial en cada creyente para que sea bautizado y sea parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, Pablo presenta en Romanos 6 que el bautismo es símbolo de una muerte a esa vieja vida, que aún los que cruzaron el Mar Rojo fueron bautizados en el desierto a través de la nube que lo cubría y la presencia de Dios que moraba allí con ellos. Y en Corintios 5:17, como dijimos al principio, de modo que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, se hace menester comprender, entender que nuestras vidas está sumergida en la gran responsabilidad de la obediencia en Dios. Y ese arrepentimiento, ese bautismo nos conlleva a vivir una vida transformada, una vida diferente a como vive el mundo en la actualidad. Entender que Dios se une con el creyente, lo hace con ciudadano
del reino de los cielos cuando damos este paso. Es interesante entender que como iglesia, cada hermano tiene la responsabilidad de enseñarle, de que cada persona a ser enseñado, a ser discípulo, también debe ser bautizado y cumplir con la misión de predicarle a aquellos que aún no te conocen. Por lo tanto, la iglesia tiene una gran responsabilidad en la tierra y es la de predicar, bautizar y mantener a cada creyente bajo los pies del maestro, ayudarle. Cuando una persona llega a la iglesia, llegó como un niñito, pero cada uno de nosotros hemos de ayudar a los que llegan a la iglesia, enrolarlo en el compromiso de la misión, enseñarle que hay un Cristo que murió, resucitó y que pronto vendrá, y que hemos de predicarle a otros que no conocen para entender que Cristo viene pronto y que también en esa decisión Dios quiere unirse con el creyente para hacerlo que un ciudadano del reino de los cielos. Es interesante comprender que como iglesia esta doctrina nos conlleva a entender también que es la defensa de nuestra fe. Entender que como iglesia tenemos también un momento de forma y del bautismo. Por lo tanto, la historia demuestra que el bautismo se practicaba también en la iglesia católica y era practicado como enseña la Biblia, eran sumergidos. Así era la enseñanza práctica de la iglesia católica, pero con el transcurrir del tiempo ellos cambiaron el modelo para acomodar que el creyente fuera más cómodo a las aguas y entonces comenzaron a usar el bautismo por aspersión, no por inmersión. Por lo tanto, los primeros cristianos del siglo de San Jerónimo y otros de esos tiempos, otros hombres como Tultadismo y otros que practicaban el bautismo como enseña la Biblia, ellos practicaban la enseñanza bíblica como debía ser practicado, aunque después esta iglesia acomodó el bautismo a un sistema diferente, a un sistema antibíblico, podríamos decir. Por lo tanto, se hace menester entender que el bautismo bíblico no fuera por inmersión, sino por aspersión. Y practicaron esto y aún en los tiempos actuales siguen practicándolo. De manera que es interesante entender que la Trinidad en el bautismo invocamos la Trinidad para que pose nuestras vidas, al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, Mateo 28 confirma de que lo enseñen y que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan bautizaba para arrepentimiento con el agua, pero después que Cristo muere, y aún cuando fue bautizado Cristo, fue bautizado con el poder del Espíritu Santo que descendió del cielo como paloma y posó para iniciar un ministerio en la tierra. Cuando una persona es bautizado en la iglesia, el Espíritu Santo posa en su vida y también recibe la enmienda de que comience una misión como iglesia, como creyente de este pueblo. Por lo tanto, Dios no ha llamado a una iglesia solamente para que vivamos por testimonio. Dios también nos llama a que prediquemos la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Así, mis amados, que se hace necesario entender, concluyendo esta parte acá, que como creyente, en el momento que nos llevamos a cabo el bautismo, Dios desciende de lo alto y da el regalo al creyente del perdón de sus pecados, el don del Espíritu Santo, según Hechos 2:38, y ha pasado de muerte a vida. Usted y yo hemos pasado de muerte a vida. Somos creyentes arrepentidos, conciudadanos del reino de los cielos. Por lo tanto, mis amados, el bautismo nos conlleva al derecho de la entrada al reino de los cielos. Dios le bendiga. Podamos pedir cada día el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pedir que descienda, que nos use y que nos capacite para cumplir la misión que tenemos por delante.
Dios te bendiga, amado hermano, y estamos abiertos para cualquier pregunta en este momento. Las personas a veces creen, y hay muchas personas que creen, pero es indispensable para la salvación, porque es lo que prepara al ser humano a morir esa vieja vida y resucitar como nueva criatura en Cristo Jesús. Es la muerte a la vida del pecado y el nacimiento en el Espíritu para cumplir una misión y ser coheredero de la vida eterna. Podríamos decir que es el pasaporte de todo aquel que cree, el pasaporte que te prepara para decir, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, y te conlleva a ser parte del pueblo que muy pronto ha de ascender a las mansiones celestiales. Uno debe aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Creer en que la palabra de Dios es regla de fe para todo cristiano. Creer en ese Jesucristo que murió y resucitó, que es nuestro fiador en el plan de salvación. Cristo pagó el precio. Creer en la doctrina que está cimentada en la palabra de Dios. Y sobre todo, aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Son parte de los principios que necesita todo creyente para ser parte de esta iglesia y ser amado y dar testimonio del Cristo que ha posado en su vida. Dar tiempo de ese arrepentimiento. Mostrar al mundo de que Dios ha hecho un cambio en su vida. Por eso yo creo que se hace necesario que el ser humano testifique antes de llegar a la iglesia. Creo en eso así. Oremos. Dios y Padre, engrandecido y alabado siga siendo su nombre. Gracias porque nos llamaste de la tiniebla a tu luz admirable. Gracias porque el bautismo sigue siendo el pasaporte para todo aquel que cree. Oh Dios, que tu poder pose en cada persona de esta tierra, de Santiago y todo lo entorno de este mundo para el arrepentimiento. Y que Dios, un día no muy lejano, todos podamos darte la bienvenida en las nubes de los cielos. Bendice tu iglesia, bendice el distrito del Pastor Julio Wirmo, bendícele su familia, Dios, y bendice cada hogar representado de su iglesia, cada joven, cada niño. Permite que el Santo Espíritu pose en sus vidas y haga de ellos instrumento en sus manos, oh Dios. Conviértelo en ofrenda dedicada para ti, y así como Juan el Bautista pregonaba el arrepentimiento, el bautismo con el agua, que nosotros podamos pregonar el arrepentimiento y el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Guía, Dios, este pueblo y permítenos confiar plenamente en el diario vivir, en tu palabra y en el agente divino que ha posado en nuestra vida y está disponible, que es el don del Espíritu Santo. Llévanos a toda verdad y permítenos vivir una vida de testimonio de Cristo crucificado, de Cristo resucitado y de Cristo presto a venir a esta tierra. Danos tu bendición desde ahora y para siempre. Lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.